tengo que grabarme esto en todo mi ser, que Cristo murió por mí, para que ahora que tengo la vida de Él, ya no viva para mí, sino para Él que murió y resucitó por mí. Deberían anotar esa cita y aprendérsela bien de memoria, ¿verdad? Cristo murió por mí. Lo dio todo, lo entregó todo, con un objetivo, para que ahora que tengo su vida, ya no viva para mí, sino para Él. Pablo entendió eso y Pablo lo experimentó. Y él dijo, con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Cuando nos confrontamos con esta palabra, nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo muy lejos de la realidad, del mundo espiritual, de la voluntad de Dios. Y por eso muchas veces no tenemos ese gozo y esa alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque pasamos por alto su palabra. Segunda forma práctica para adorar a Dios en espíritu y en verdad: obedecer la voluntad de Dios en humildad por la fe. Esa es la segunda forma práctica de adorar a Dios en el diario vivir. Y es obedeciendo ¿qué cosa? Obedeciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿En qué estado? En humildad. ¿Por cuál medio? Por la fe. Obedecer la voluntad de Dios. Yo necesito primero conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está revelada en la palabra. Por eso debo ser un estudiante de la palabra. Observen esto, escuchen, analicen conmigo. Obedecer a Dios es que, ¿me lo dicen en voz alta? Es que amarlo. Ahora observen esto otro. Amar a Dios es que adorarlo. Ahora analicemos las dos frases. Uno, obedecer a Dios es, y amarlo es adorarlo. De manera que adorar a Dios es obedecerlo por amor a Él, en humildad por la fe. ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es obedecerlo por amor a Él, en una actitud de humildad y por medio de la fe. Eso es obedecer para adorar, para amar al Señor. El que tiene mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, ¿y qué? Dígamelo en voz alta. ¿Y qué? El que tiene mi palabra y la obedece, a ese se le señala. Y dice, ese es el que me ama. ¿Quién es el que demuestra que ama a Dios? Ayúdenme ustedes. ¿Quién es el que demuestra que ama a Dios? Según ese texto. El que tiene la palabra y la obedece está demostrando que ama a Dios. Por eso dijimos que amar a Dios, que obedecer es amar a Dios. Y que amar a Dios es adorarlo. Vamos a ver el texto bíblico. Vengan conmigo. Dice allí en Juan 14, 21 al 24. Observemos lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar
a nosotros y no al mundo. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Qué mensaje más profundo, más significativo. El Señor está hablándonos en una forma transparente, clara y profunda, con un contenido muy profundo y muy en el espíritu. El que tiene mi palabra y la practica, ese y solamente ese es el que me ama. No el que dice te amo, te amo, te amo. No, es el que tiene mi palabra y la obedece. Judas, como cualquiera de nosotros todavía, le dice: ¿por qué tienes que manifestarte a nosotros? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? Y Jesús insiste en lo mismo. Es como en cierta manera si no le prestara atención a Judas en su argumento. Y Jesús insiste en lo mismo y aclara más. Porque Jesús entonces le dice: si alguno me ama, lo demuestra guardando mi palabra. Esto es muy significativo, no sé para ustedes, pero no deben pasarlo por alto, porque ya Dios tiene su medida, ya Dios ha definido cómo es que verdaderamente lo amamos. No es como a mí me parece, sino como el Señor lo ha determinado. Según estas palabras del Señor Jesucristo, ¿quién es el que lo ama? Contéstenme. Ahora viene a colación una pregunta muy personal que no tienen que contestarme, pero que es para reflexionar. ¿Lo amamos? Si sabemos que amar es obedecer su palabra, ¿lo amamos? Le ama el que obedece su palabra, y la obedece por la fe, no lo olviden. Y quiero que observen conmigo lo siguiente. Me he puesto a pensar seriamente que esto tiene tanto valor y tanto significado. Esto de amar a Dios y de obedecer su palabra tiene tanto significado que el Señor Jesús dice específicamente para los que le aman guardando su palabra lo siguiente. Veamos lo que dice. El que me ama, mi Padre le amará, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mire todo lo que está dispuesto a dar el Padre a aquellos que obedecemos la palabra por la fe, aquellos que vivimos de acuerdo con la palabra. Primero, mi Padre lo amará. Segundo, yo también lo amaré. Y tercero, yo me manifestaré en su vida. ¿Cuántos de nosotros decimos con frecuencia: el Señor a mí no me ama, nunca se manifiesta, yo no veo su presencia en mi vida? Pero el Señor les dijo: ¿cómo? El que me ama, que quiere decir el que obedece mi palabra y la vive por la fe, mi Padre lo amará. Yo lo amaré también y me manifestaré en su vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos desean eso? Ahora observen que todo esto hace parte de la adoración. Esto es lo más importante. Todo lo que les estoy enseñando aquí hace parte de la adoración en espíritu y en verdad. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda, nuestra morada en él. Óyeme, el Padre está sobrado para aquellos que
lo aman. En otras palabras, para aquellos que por la fe obedecen su palabra.